Bien, Santos, importantísimo el tema del Evangelio de hoy, pero necesitamos que nos expliques para poder entenderlo mejor, y quién mejor que tú para hacerlo. Sucede, Diego, que hoy, 6 de agosto, la Iglesia Universal celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor. Es un acontecimiento importante narrado por Mateo, Marcos y Lucas, y que este año cae en domingo. Sin embargo, para poder entender el sentido de esta fiesta, mucho nos ayudará primero ubicar este evento en su contexto. Es importante recordar que inmediatamente antes de la transfiguración, Mateo nos ha contado que Jesús y sus discípulos partieron hacia el monte de Israel, a la región de Cesarea de Filipo, y estando allá, solos, sin la agitación del trabajo y la presión de la gente que los buscaba una y otra vez, Jesús les preguntó qué pensaba la gente de él. Y ellos le dijeron que la gente creía que era un gran profeta, como lo fueron Elías o Juan el Bautista. Y después Jesús les preguntó qué pensaban ellos de él, pues habían pasado juntos un buen tiempo y lo habían conocido mejor. Y entonces Pedro, en nombre de todos, les dijo lo que seguramente ya habían conversado entre ellos acerca del mismo Jesús, que Él es el Mesías de Dios, es decir, el Cristo de Dios. Jesús aceptó implícitamente ser el Mesías esperado, pero les dijo que no dijesen a la gente nada de esto porque no iban a entender, ya que si bien Él era el Mesías, era un Mesías totalmente distinto a la imagen que la gente se había hecho del que tenía que venir. Y entonces, para confirmar esto último, les dijo que había decidido ir a Jerusalén, que allá iba a sufrir mucho de parte de las autoridades religiosas judías y que allá lo iban a matar. Pero también les dijo que después iba a resucitar, aunque esto último pasó bastante desapercibido. Lo cierto es que el Evangelio en la Transfiguración del Señor está enmarcado en un contexto de dificultades y muerte. Y este contexto es lo que explicará lo sucedido. Así es que te invito, Diego, a conversar un poco acerca de este hermoso relato. Santos, mi primera pregunta tiene que ver con qué tiene que ver la transfiguración de Jesús con este contexto de dificultades y muerte que le espera al Señor. Mira, Diego, en Galilea los discípulos de Jesús estaban muy felices. Había sido un tiempo bueno, pues la buena noticia había prendido y calado entre los galileos, y la gente quería y buscaba a Jesús. Y de repente decirles que había decidido ir a Jerusalén y que allá lo iban a matar, produjo revuelo entre los suyos, pues lo acababan de confesar Mesías, y el Mesías no podía perder. El Mesías era un ganador, era un triunfador, era aquel que iba a liberar a Israel y por supuesto no podía morir. Eso que Jesús les dijo, que en Jerusalén lo iban a matar, los desconcertó y desubicó. Y se quedaron muy preocupados, pues si lo mataban entonces no podía ser el Mesías. Lo que significa que ellos se habían equivocado y estaban siguiendo a un perdedor. Además, si Jesús perdía, ellos también perderían. Lo que pasó es que de todo lo que Jesús les dijo, los discípulos se quedaron solo con la idea de que lo iban a matar. Y no tomaron en cuenta que también les había dicho que después iba a resucitar. Podemos suponer que no hicieron caso de esta afirmación, pues volver a la vida era algo realmente imposible,
y entonces descartaron la idea. El hecho es que quedaron muy preocupados por el fin que les esperaba a todos. Y podemos suponer que al ver Jesús el impacto que produjo en cada uno de sus discípulos y seguidores, su anuncio de que en Jerusalén lo matarán, es que decidió darles esperanza y consolarlos. Y esto es lo que hará por medio de su transfiguración. Santos, te pido que nos tomemos unos segundos y luego regresamos para seguir con este diálogo. Vamos a una pausa y regresamos con más en Domingo es Fiesta en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Diego Pajares Herrada, estamos en Domingo es Fiesta y estamos junto a nuestro estimado padre Santos Rugel conversando sobre Jesús y la transfiguración. Vamos a la siguiente pregunta, padre Santos. ¿Por qué 6 días después, ¿no? Jesús llevó a Pedro, Santiago y a Juan a un monte muy alto? El texto de hoy es un texto lleno de enseñanzas que evocan instrucciones y situaciones del Antiguo Testamento. Y el texto empieza diciéndonos que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Tal vez esta línea inicial aluda al texto del Éxodo, capítulo 24, que dice: subió Moisés al monte, la nube cubrió el monte, la gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube, y la gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Es decir, nos habla de una extraordinaria experiencia de Dios que tuvo Moisés. La tradición nos dice que ese monte muy alto al que subieron los 4 fue el monte Tabor, que se encuentra solo y en la llanura de Galilea. Y sabemos que en las Escrituras el monte alto representa el lugar del encuentro con Dios, pues tenían idea de que era un monte alto, uno está más cerca del cielo. ¿Y cuál fue el propósito de Jesús al decir subir al Tabor con 3 de sus discípulos? O al decidir subir al Tabor con 3 de sus discípulos. Su propósito fue darles paz y tranquilidad ante la mala noticia de que lo iban a matar y demostrarles que a pesar de que morirá, Él es el Mesías y su camino es un camino ganador, pues su camino no termina con la muerte. Él resucitará y estará en la gloria del Padre y ellos podrán gustar ya desde ahora de esa gloria en su transfiguración. Es decir, lo que Jesús va a hacer es recoger esa frase esperanzadora de su resurrección, que fue descartada por los suyos como imposible, y hacerles entender que en efecto resucitará y que alcanzará la gloria. Por lo tanto, en el monte Tabor, Jesús les va a ofrecer un adelanto de su gloria y del triunfo de su resurrección. Bien, Santos, tenemos una pregunta de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. ¿Te parece si le escuchamos y luego continúas con tu respuesta, por favor? Adelante. Buenos días. Padre, quisiera que me explique ¿y por qué Jesús llevó consigo solo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan? Mira, gracias por tu pregunta. Mateo nos dice que Jesús llevó consigo solo al grupo de sus amigos más cercanos, aquellos con los que tenía mayor afinidad y confianza e iban a ser los futuros líderes. A estos 3 los seleccionó de entre todos los demás para que experimenten que Él es efectivamente un Mesías, el triunfador, para que no se asusten de las persecuciones y muertes y para que no abandonen su camino. Pues si ellos mantienen esa esperanza, los demás también la mantendrán. Santos, volviendo al Evangelio de hoy, ¿qué quiere decir que Jesús se transfiguró delante de ellos? Muchos se pueden estar preguntando esto. ¿Podrías explicárnoslo, por favor? La palabra transfigurar significa cambiar de figura, transformarse. Y con esta palabra
El Evangelio nos quiere decir que Jesús adquirió un cuerpo glorioso, ese cuerpo perfecto, extraordinario, sin defectos ni límites y sobre todo inmortal, que Él tendrá y que todos tendremos en el momento de la resurrección. Y a fin de describirnos este cambio de figura, Mateo nos dice que su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Bueno, pues, su rostro brillante como el sol y sus vestidos blancos como la luz muestran que Jesús se encuentra en la presencia del Padre. En síntesis, lo que sucedió fue que sus 3 discípulos experimentaron un adelanto de Jesús resucitado. Y si ya lo experimentaron, ¿qué papel jugaron Moisés y Elías en esa transfiguración? En efecto, y gracias por tu pregunta, Mateo nos dice que en esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Pues aquí la presencia de Moisés y Elías lo que hizo fue ayudar a Pedro, Santiago y Juan a completar esa experiencia adelantada de Jesús resucitado y a confirmar que Él es el Mesías, pues pueden ver a Jesús compartiendo la gloria con 2 de los más grandes hombres de Israel. En este pasaje se menciona a Moisés porque llegó a la presencia de Dios en el monte de Sinaí. Y se menciona a Elías por ser el único profeta que fue subido al cielo, a la presencia de Dios en un carro de fuego. Ambos profetas experimentaron el cielo y ambos fueron reconocidos por el pueblo como las cabezas religiosas del pueblo de Israel. Es decir, Mateo nos presenta el acontecimiento de la transfiguración en una situación de cielo y de los tiempos del Mesías. ¿Y por qué Pedro se ofreció a levantar 3 tiendas? Gracias por tu pregunta, Diego. Porque este pasaje del Evangelio, así como los Evangelios en general, es teología en forma de historia y su propósito es enseñarnos acerca de Jesús. En este caso, que es el Mesías y que resucitará. Bueno, pues, sucede que una de las 3 fiestas religiosas más importantes de Israel es la fiesta de las tiendas. Y para esta fiesta está mandado en el libro de Levítico que durante 7 días el pueblo habitará en cabañas. Todos los naturales de Israel morarán en cabañas para que sepan sus descendientes que yo hice habitar en cabañas a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Evidentemente se trataba de tiendas temporales, hechas de ramas y follaje, a fin de conmemorar con alegría los años en que Israel vivió en el desierto. Esta fiesta también se asoció a una alegría que anticipa la llegada del reino de Dios. Como ven, toda la escena de la transfiguración está llena de simbolismo y alusiones a la historia de la salvación, para que podamos darnos cuenta del actuar de Dios en cada uno de los acontecimientos de la historia. Y dime, Santos, ¿esto mismo sucede con la mención de la nube? Pues sí, la nube también tiene un significado teológico. Dice el texto que Pedro todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salió una voz que decía: "Este es mi hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo". La nube representa la presencia de Dios y nos recuerda a esa nube que acompañó al pueblo de Israel en su caminar por el desierto. Y las palabras que salieron de la nube son exactamente las mismas que las que dijo esa voz del cielo en el momento que Jesús fue bautizado. Aunque Elías en algún momento fue considerado como ese profeta esperado, ahora es Jesús el profeta que reemplaza a Moisés y que se convierte en el nuevo Moisés, en el profeta de los últimos tiempos. Y entonces, al escuchar la voz desde la nube, el entusiasmo de Pedro por hacer las 3 tiendas se vio truncado y más bien lo que experimentó fue asombro. Por eso, ante esta extraordinaria experiencia de Dios, dice el texto que los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Más que miedo, creo que se trata de un asombro ante la grandeza de Dios, pues nos descubrimos imposibilitados de entender. Sin embargo, Jesús les quita ese miedo, y a nosotros también nos quita ese miedo y les devuelve la paz. Pues dice Mateo que acercándose a ellos, los tocó y dijo: "Levántense, no tengan miedo". Bien,
Gracias, Santos, por hacernos entender que para este mundo no hay, para que este mundo sea mejor, hay que también poner nuestro grano de arena, nuestro esfuerzo. Y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 8 de agosto la iglesia recuerda la memoria de Santo de Guzmán. Santos, ¿qué nos puedes decir de esta buena noticia, por favor? Domingo nació en el norte de España en torno al año 1170 y desde muy joven mostró interés por el sacerdocio. Y con el fin de prepararse para ello, durante 10 años estudió artes y teología y luego de ser ordenado sacerdote se dedicó a enseñar en la escuela de la Catedral de Palencia. A la edad de 35 años y por encargo del rey de España, viajó por Europa acompañando al obispo de Osma. Y en su viaje a través de Francia, vio los problemas que estaba generando la herejía de los cátaros. Preocupado pues de que el cristianismo se fuese a distorsionar con enseñanzas extrañas, decidió organizar un movimiento de predicadores a fin de luchar contra los herejes para ganarlos por medio de la predicación y la enseñanza. Ese esfuerzo dio origen a la Orden de los Predicadores, más conocidos como los Padres Dominicos, orden que fue aprobada en el año 1216. La Orden de Santo Domingo es muy importante para la Iglesia y su espiritualidad ha dado muchos santos como Rosa de Lima, Martín de Porres, Juan Macías, Tomás de Aquino y entre otros. Según la leyenda, a Domingo se le atribuye la práctica del rezo del rosario y es de mencionar que la República Dominicana se llama por él y su capital lleva su nombre. Santo Domingo de Guzmán, es cierto, tremenda historia realmente. Santos, un gran abrazo, muchísimas gracias por enseñarnos a conocer al verdadero Dios y a su palabra y a saber que darnos cuenta que tenemos un propósito realmente en esta vida. Llegamos a la parte final, pero antes queremos recibir por favor la bendición de Dios. Muchas gracias, Diego. Pidámosle pues a María que nos acompañe en el seguimiento de su Hijo, que nos cubra bajo su manto sagrado, para que así como lo fue ella, seamos también verdaderos seguidores de Jesús, y que Dios, que es bueno y misericordioso, nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y permanezca siempre con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Diego. Gracias también a todos ustedes. Y les deseo a todos un buen domingo y una muy buena semana. Buenos días. Un gran abrazo, Santos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por haber estado aquí. En el domingo es fiesta. No perdamos la fe ni la esperanza en nuestro país. Hasta una próxima edición. Este es RPP, la voz de todo el Perú. Ya regresamos.